Saludos, bienvenidos una vez más a una nueva presentación en el marco del doctorado en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales. Mi nombre es Manuel Montero y estaré presentando en esta ocasión la revisión sistemática de literatura. Gracias a esta asignatura dirigida por el doctor Santiago Gayur, Seminario de Investigación 2. Primero tenemos que iniciar hablando sobre qué es realmente una revisión sistemática. Hemos visto en diferentes literaturas múltiples definiciones, pero la que podemos citar son las siguientes. Es un diseño de investigación integrativo, observacional y retrospectivo de algún tema en específico de investigación. Esta revisión sistemática nos permite sintetizar los resultados de múltiples investigaciones en en un solo trabajo, y al mismo tiempo también nos apoya a poder señalar esa combinación de estudios que examinan la misma pregunta de investigación. ¿Para qué sirve una revisión sistemática? Construir una síntesis cualitativa de los puntos calientes de investigación en el campo de estudio. ¿Cuáles son esos puntos, esas informaciones, esos datos, esas, eh, esas temáticas que de alguna manera están todavía latentes en el mundo de investigación sobre el tema determinado? Y esto nos ayuda de alguna manera a identificar los objetivos de nuestra investigación, a darle contexto a dichas investigaciones, ya sea por país, por región y conforme también a los autores que estén trabajando sobre esa temática o hayan trabajado en esa temática. También nos ayuda a ver el diseño de los estudios que se han desarrollado, es decir, el método, ya sea cualitativo, cuanti eh, o mixto, los temas que posiblemente puedan ser emergentes sobre el mismo, cuáles son las vías para futuras investigaciones, qué es lo más viable en ese momento y, por qué no, para la práctica profesional. El uso de la revisión sistemática en el campo educativo puede ser muy variado. Podemos hablar del sistema de ciencias de la educación, podemos hablar sobre la identidad de los diferentes actores, de los maestros, de los gestores, de los alumnos. Podemos hablar de liderazgo, podemos hablar de dirección escolar. Es decir, hay una amplia mirada de investigación que se puede hacer a través de dicho análisis. Ahora bien, ¿cómo hacer una revisión sistemática? Realmente debería ser el punto neurálgico de esta presentación y lo será. La declaración Prisma no es más que una propuesta que se ha de alguna manera contemplado por diferentes autores a nivel mundial, y esta propuesta lo que busca es mejorar la publicación de revisión sistemáticas y meta de análisis. Es decir, es un esquema único que desarrolla un protocolo de cómo debería hacerse una revisión sistemática. La clave para esto es una buena elección, es decir, tener una muy buena fuente de información. Podemos tener varias. ¿Dónde buscar? En los tesauros, ya sea en ERIC, por ejemplo, que es un tesauro específicamente de educación, o tesauros un poquito más generales, como es el de la UNESCO, o de diferentes bases de datos. Esto de alguna manera lo que busca es cubrir la mayor cantidad de producción científica y académica del tema que estamos queriendo investigar. Es importante saber que dichas fuentes, nosotros podemos, o más que fuentes, esos datos, nosotros podemos encontrarlos a través
de fuentes generalistas o específicas. Y lo óptimo, tal cual como lo decimos, lo ponemos aquí, podría ser esa combinación, esa ecuación que podría dar esa optimización de la búsqueda de la información. Es combinando fuentes generalistas y fuentes específicas. Y aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de dichas fuentes. Por ejemplo, el grupo, fuentes de grupos generalistas, podemos hablar de Scopus, de Web of Science, y Dialnet Plus, que está más en el ámbito hispano. En el caso de las anteriores, podemos decir que son específicamente anglosajonas, sin embargo, nos dan una cantidad enorme de fuentes de información. Ahora, si queremos buscar fuentes específicas, bases de datos específicas, por ejemplo, en el tema educativo, podemos hablar de ERIC, como le mencionaba anteriormente, y así cada una de las áreas del saber pueden encontrar un área específica. Entonces, lo que hablamos de combinación anteriormente es que podamos hacer búsquedas a través, por ejemplo, de Scopus y de ERIC para trabajar temas en el ámbito educativo. Y eso puede generar una cantidad importante de artículos académicos. Aquí colocamos el Google Escolar o Google Académico y lo colocamos solo porque Google Académico, aunque es una fuente de información importante, realmente es muy amplia y lo que queremos es acotar lo más posible las fuentes o los resultados que tenemos de la búsqueda. Entonces, en ese sentido, aquí no porque sea un buscador erróneo, todo lo contrario, sino que no nos debemos conformar solamente con él, hay que prestar mucha atención en el mismo porque podemos encontrar artículos que tal vez no tienen la calidad que realmente nosotros requerimos de nuestro estudio. Porque el Prisma lo que busca es sintetizar lo más que se pueda la búsqueda de información. Ahora, ¿cuáles son los criterios de selección que podemos encontrar para buscar en las bases de datos? Bueno, podemos hablar de bases de datos propias, filtrar resultados por acceso abierto, año de publicación, dominios de investigación, bases de datos, tipos de documentos, entidades financiadoras, autores. Esos son filtros que podemos ir encontrando para seleccionar cuáles son esos artículos que son pertinentes para nuestra investigación. A que sean de acceso abiertos, depende del país y la región, los títulos de las fuentes, títulos de conferencias y reuniones, editores, autores, autorías conjuntas o corporativas, el idioma en que está escrito y las áreas de investigación. Aquí vamos a mostrar un ejemplo, un cuadro, donde podemos observar diferentes eh, artículos que en base a un tema se ha hecho un diagrama de flujo. Por ejemplo, aquí vemos en esta primera parte del diagrama en que pudimos identificar 52 referencias identificadas en estas diferentes fuentes de información, PubMed y Scopus y WOS. Entonces ahí tenemos 52. Ahora, ¿qué hacemos con estas 52? Hacemos un filtro y vemos cuáles son esas referencias bibliográficas que se duplican. Y entonces quedamos en que de 52 pasamos entonces a tener 37 porque eliminamos una gran parte que estaba duplicada. Igualmente pasamos luego y hacemos una mirada, ya sea del título y de resumen,
En esta parte lo que vemos es si el título del artículo y el resumen están alineados a la investigación que yo quiero hacer y o al tema que me interesa eh, indagar. Entonces, luego de excluir, ya sea por el título o por el resumen, entonces vemos que se reduce de esos 37, se excluyen 17 que no están alineados a esa investigación que yo tengo, y entonces pasamos a tener artículos, ya 20 artículos. De esos 20 artículos, entonces hago otro filtro y veo el artículo ya completo con cada uno de sus partes. Entonces descarto, por ejemplo, en este ejemplo, descartamos uno por idioma, descartamos 7 porque no está relacionado con el objetivo de la investigación y uno por no texto completo, porque no está, no tiene tal vez todas las partes que yo requiero. Entonces, en ese sentido, fíjense cómo me queda por incluir, o sea, para incluirlo para mi revisión bibliográfica, o sea, me quedó de esa revisión sistemática 11 artículos. Y esos artículos, entonces luego yo los coloco en una matriz como esta, donde coloco los autores, los títulos, el tipo de estudio, la localización, la revisión. Es decir, voy colocando todos esos artículos encontrados en una base de datos para luego hacer mi texto de dicha revisión sistemática literaria. En síntesis, podemos decir que el prisma es un diagrama de flujo que me ayuda entonces a sistematizar toda la información que yo requiero de diferentes artículos y cada uno de esos pasos ya lo vimos anteriormente, número de registros o citas identificadas en las búsquedas. Luego entonces veo cuáles son esos registros o citas que están duplicadas, entonces las elimino. Veo el número total de esos registros y hago una eliminación de acuerdo a si el tema no está alineado con mi propósito de estudio. Y bueno, y así voy haciendo una exclusión hasta tener el total de estudios, ya sea cualitativos o cuantitativos o mixtos, que me puedan apoyar en ese trabajo de investigación. Para finalizar, hemos obtenido la información para realizar esta presentación de dos fuentes, específicamente de cómo realizar una revisión sistemática de la literatura en ciencias sociales de Media Lab, un video que está colgado en YouTube, y también de un artículo de García, Martín y Facundo y Gómez del año 2020 sobre la revisión sistemática específicamente en el área de la salud, de salud, pero que apoyó muchísimo para tener esas ideas claras de cómo poder hacer una buena revisión sistemática. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta pueden dejarla en sus comentarios y con mucho gusto la respondemos. Gracias.